Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a visualizar una conversación que tiene delante de todos en el grupo del 2014, después de la charla que vimos en el anterior vídeo, donde Cornelio invita a reconocer las adicciones en las relaciones. Entonces elige esta pregunta y vamos a verlo con dos personas de Argentina. Ana Pilar, nos saludas, si quieres, a tu amado público. Hola, amado público. Sí, y a Claudia. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Iván. Estamos. Gracias, Ana. Gracias por participar. Y así tenemos esta excusa para comentar, incluso después de ver la charla y sacar estos materiales, estas traducciones medio rapidillas que estoy sacando, pero que se entiende casi todo bastante. Entonces, la cosa, como vemos, es muy sencilla y esto va a ejemplificar todo lo que hemos estado viendo en gran medida, y espero que veamos más de estas charlas que son de verdad personal, que las llaman. ¿Y qué va a decir más? Pues yo creo que ya está, ¿no? Empezamos directamente y ya digo, si queréis comentar algo, pues al final lo apuntamos y me paráis cuando haya algún problema. Y vamos allá. A quick personal truth session, and I know that sounds funny, me doing something fast, but trust me, it will be fairly quick, I think. And then what I'd like to do is just a bit of a discussion with you. Many of you have asked questions about codependent relationships and relationships with children. And aquí habla de esto que no está en la transcripción, de que muchos han preguntado cosas sobre las dependencias, las relaciones de codependencia con niños, con hijos. So what I'm going to do is a summary of relationships in codependency with children. Y lo que va a hacer es una especie de resumen de la codependencia de ese tipo. To answer all of your questions all at once. Responder a la vez a todas como grupo. Does that make sense? Y eso será una sesión de verdad personal, pero de grupo, muy personal. O sea, lo llama verdad grupal. Esa también, a ver si la vemos mañana quizá. Entonces. So I'll do that probably for. So this, we're hoping Mary's going to keep an eye on me in my time, because I can't see the clock over there, and she's going to let me know when I'm getting near the end. Not to hurry. That's not to hurry, Justin. But I feel that we'll be able to identify Justin's issue quite fast, and then we can do about 30 minutes or so with the group about the second question. So, good day. So we're ready to start. Everyone's rolling. It's good. Everyone's good. Good day. Well, thanks, Justin, for joining me. Your question was my lack of happiness after being on the path for a few years. There are certain areas where I've grown in love and I can recognise this. However, the happiness and joy eludes me. What am I not wanting to see? It's a very good question. This is a question that faces most people after hearing divine truth for a period of time, trying to put it into practice, and then they come to this point where they start feeling that they're not happy following the way to God, right? Now we've just had a discussion with Cornelius about recognising addictions in relationships. Does that give you any clues about why you're not happy for the last few years? So I guess for the last few years I've been in a relationship where my addictions have not been met. Correct. Yeah. And before then? Totally met. Totally met. Everyone. Totally met. Yeah. Yeah. And like the difference is, the contrast is very great. Yeah. And I haven't dealt very well with not having my addictions met. Yes. Yeah. And in a lot of ways, there's still this feeling inside of you
I still want them to be met. You just want Ivana, the person that you're now in a relationship with, to meet them. What's going on, not meeting them. And she, of course, wants a very similar thing from you. Meet them, you know. And so before, when you're in a codependent relationship, all your addictions are getting met. So the codependent relationship felt better. It was very easy. Yeah, for you. For me, yeah. Yeah. And also quite easy for your wife at the time, right? Now, you heard Divine Truth. You think about right back at the time when you first heard Divine Truth. It was from memory. It's almost 6 years ago now. Yep. And what was the first initial feelings you had about God's truth? I guess I was curious. Like the truth to me is, I'm very curious about the truth, and I guess I had an expectation of if I applied the truth, which I started to do, that the outcome would be happy. Yeah. And you also look at me, and I'm fairly happy. Right? So that sort of adds to the impetus that maybe the confusion now, yes, but it adds to that sort of feeling, doesn't it? Of, well, if I do it like AJ's, Jesus is reassuring me that I'll be happy. Now, at this stage, you didn't believe I was Jesus, so AJ's trying to reassure me to be happy. We give it a try. I don't know if I really believe he's Jesus, but you know, everything he's saying is very logical. Will make sense, so let's give it a go. In the process of giving it a go, you started to confront some of the codependencies in the current relationship, which then meant the relationship eventually separated. Sorry, the previous relationship, yeah. At the moment of separation, there's now no addictions being met at all, right? And this is where the sadness begins for most people. Because they're now no longer getting any addictions met, they've deconstructed, or they've tried to work through a lot of the facade, which you have done. You've tried to work through a lot of the facade, which you've tried to do. You've used your willpower to a large degree, you could say, and also some of your will. Actually, you've actually used your true soul-based will. You have a desire to be more loving, and that's drawn you along as well in a lot of ways. But eso te ha impulsado también, no es que te haya gastado. Te ha impulsado durante el proceso también de muchas maneras. Una cosa más auténtica, digamos, que está diciendo aquí al cambio. Now there's no addictions getting met. And that's why you're sad. Did you think the answer would be that simple? I guess I didn't want it to be that simple. Yeah. Now, once we get to this stage, this is a very tricky stage in our development towards God, you see, because we still haven't actually made some soul-based changes that will get rid of the actual addiction. Does that make sense? Yeah. So you have gotten rid of some, but not all of them, you see, in the relationship. And there's a lot of very desperate ones that you want met, right? And this desperation starts building over time, right? And we start getting quite distraught that it's now not getting met. And a lot of our sadness is about our addictions not getting met now, right? And so what happens is we start attempting to get them met. And then we have this belief, I just need to have a cough. A lot of people have a belief after I've talked to them about soulmates, that, I'll get my soulmate. I recognise my soulmate. This is what happened. And that was exactly what happened. Yeah. I recognise my soulmate. I'll get in a relationship with a soulmate. And she should meet all my addictions. Exactly. Exactly what I did. Exactly what you didn't get. And the opposite happened. Correct. The opposite happened. So now there's even then questions, is she my soulmate? Is she not my soulmate? I don't really know. I'm not very happy in this relationship, because my addictions are not, there's not even the recognition that my addictions are not getting met most of the time. I'm just not happy. We seem to be fighting a lot, arguing a lot. There's, we seem to be apart a lot when we could be together. There's not much sex going on. There's all these things all happening as well, which feels very much tumultuous.
in your life. And because it's the other half of yourself, if you do meet your soulmate in this regard, then there's going to be more challenge actually at soul level. So there's even more addictions than ever not being met and more challenge occurring at the soul level. So the issue you're facing actually is this: your addictions aren't getting met. So now you've got to decide what you're going to do about that. And at the moment, I don't want to deal with them not being met. Correct. That's the real reason why you're feeling the sadness and the hopeless feelings that you feel, and the feeling of sort of just the general building feeling of unhappiness on the path. Now, one of the things we don't realise at this point is that actually the addictions were never good for you, but because you had most of your addictions met, you believed they were good for you. So, you know, on the weekend, you got to ignore the boys to a large degree, and you got to go out and play some golf when you wanted to, and you didn't have to do much with the kids, you didn't have to prepare meals, and you didn't have to do a lot of things that now you're having to do, right? Yeah, Totally. Yeah. Totally. Yeah. And there's an internal part of you emotionally that's going, I just don't like this. And you're going to have to at some point go through the anger of that. Like the anger, the really angry feeling that you really just... So firstly, you're going to probably have to go through this tantrumy feeling. So you've had your addictions met for a long time, right, from childhood onwards, right? Particularly with women. Your mum did most of the cooking. Preparation, cleaning, ironing, washing, you know. It'd be more than most if it's pretty much all. Oh, yeah. So she brought you up in this way, and this is the damage that mothers do to their sons. They damage their sons for the son's soulmate relationship. And what they do is they teach their sons in this regard. They teach their sons that they can demand everything from the woman. All of their personal needs will be cared for, including sexual needs, will all be cared for. And then, of course, most of the men go around, oh, I'm really happy in this relationship. This is really good. And what do the women feel? Well, they feel like they get used, they get manipulated, abused. They feel like they don't ever get time for themselves. They don't feel like they ever, and they feel like they're taking responsibility for the whole family. But of course, they've been educated to have this role as well. They've been educated to have this role. Now, when you were in Havana, she wasn't educated to have this role. Right? No, she's not. No, definitely not. And also, you know, your children are your children. They're your responsibility. You started learning about that. You started realising you needed to take more responsibility and so forth. But in amongst all of this now, there's a large amount of addictions that are not getting met. And this is the problem, is when we get a large amount of addictions not met, we get very unhappy, very unhappy. And if we're not careful, and if we're not careful to see that they are actually addictions not getting met, that is the cause of our unhappiness, we will terminate where we're at that point, relationships, everything, and we will then revert back to a kind of relationship that we had before. So this is little Justin having a tantrum, or the beginning of little Justin's tantrum, shall we say. Does it make sense to you? The tantrum of not having anything met. Now, the sad thing is your parents could have done this with you in your childhood. In other words, they could have removed your addictions at a very young age, like either 2, 3 years of age. They could have removed a lot of your addictions, and you would have gone through the tantrum then. Would have been a lot easier. Yeah, it would have been. I agree. But because they didn't choose to do that, and particularly your mother chose to feed all of your addictions, and the role between your mother and father was especially defined in such a way to feed a male's addictions, then that meant that you grew up with a lot of expectations and demands that you were completely unaware of. Yeah, and I guess they became exposed very quickly once my previous relationship terminated. Correct. But even in that, I still wanted to get into another one fairly quickly. And you wanted that new one to meet many of these same addictions. Does that make sense? And so at the time when you entered the new relationship, you were quite enthusiastic to enter the new relationship. Right? But very shortly thereafter, you realise, this is not a woman that's going to meet all of these things that I want, right?
Yeah. And then, of course, you start feeling hurt by that. You start feeling like, you know, that's her fault, you know, that she's not doing those things. And the reality is, if she truly loves you, she can't do those things. But that's not how you feel. And then, of course, there's resentment that builds up sometimes, and you feel angry and all those kind of emotions. And then there's this inner emotional turmoil that begins. And of course, it's very, very hard to manage and maintain while you've still got the addiction. Yeah. So the main reason why you feel that unhappiness that's developed is because your addictions are not being met. You're going to need to go through that as an emotion, the feeling of your addictions not being met, and come out the other side of it, hopefully. Now, this is where it comes down to your will to love. Right? You can choose at this point, and most people at this point that you're in choose the complete opposite of what I'm going to suggest. But you can choose to love and actually work your way through each addiction that you feel. You could choose to do that. Yeah. And that's going to require a deconstruction process on each addiction. And because there's quite a number of them, mostly related to the woman here, mostly related to what you expect her to do for you. Yeah. You're going to find it's quite challenging because there's quite a number of them, and it might take some time. During the phase where you're deconstructing them and it's taking time, you're going to feel like you're giving up more and more and more happy things and not having anything back in return. But if you allow the connection, once you start deconstructing the addictions, you'll make a breakthrough through the facade and into the hurt. And the hurt in your case is going to be quite angry. Do you see? Because you had all of these addictions met, and then they're not met. So there's going to be first anger, childlike type anger, and then there's going to be sadness. And the key for you is how you manage that, how you work your way through these issues of anger and the underlying sadness. If you go and project it at everyone around you, which is not working through it, you'll find that everyone around will desert you completely, and then you'll be even a worse situation. If you allow yourself to connect to the anger and use it as a method to get to the sadness, if you will, and just cry about all the things that you thought you should have. I should have got and should get. And should get. You still feel I should get. Yeah. And you allow yourself to cry about all those things, then a lot of your hay fever, sinus issues will all disappear in that process. And also, you will also start feeling happy again through that process. Does that make sense? But if you choose to do this other thing, and that is you say, okay, I've had enough of this now. All I'm going to do now is go back to my old relationship, which many people do, or start a new relationship, which is very similar to the relationship which was filling. In other words, find a woman who will do all of those things for you and then enter a relationship with her. You'll find that you'll then be back into the repetitive cycle of the addiction that Cornelius talked about. You're back up to the top, you had the compulsion, you met it, and now you're back in the addictive relationship again without ever breaking this cycle. And I've seen many people do that 3, 4, 5, 6, 10 times in their life, back into it, back into it, back into it again. And never understanding why all of these relationships always end up failing. Yeah. I don't think I could go back to a relationship like I had initially. No, I sort of feel at the moment you're at touch and go, because you still have interactions with your ex-wife, and there is a tendency still to have some of the addictions met through the interaction. So there's still touch and go with regard to your choices and decisions. And to be honest with you, you won't know whether you'll be able to go back or not until you feel some of this anger. Because what I find for most people is they start
feeling the anger, and that's when they decide, nah, that's it, I've had enough, and they firmly go back, and they give up the entire truth. They give up divine truth altogether at that point. And we've had many people who we've been quite good friends with do that in our entire life, in the first century, in the spirit world, and now. And we've only met many of them many years later, sometimes centuries later. And there's some of our friends from the first century who are in these kind of relationships who are still in the hills and we've not met since 2,000 years ago because they didn't want to give up their addictions. Yeah. Yeah. So that shows you, like, it depends what you do with the anger. Yeah. That's Okay. that, and I feel quite confident that you'll address the anger in a more appropriate ways than most. But you don't really know until you go through that phase. Yeah. As to what you're going to choose to do. Every time you get angry, my suggestion is remember it's because your addiction is not getting met. So you just keep reminding yourself that, but it's a very hard process. And one of the things I'd like to help you think about is the process of repentance is a very much more difficult process than the process of forgiveness. And we're going to talk about that in a couple of days. And the main reason why that is the case is because when you have to repent for things you've done, it's linked. You've got to do all the things that forgiveness demands, as well as all the things repentance demands. You've got to do both things. Whereas when you've just been hurt by somebody else and you haven't been doing the damage by imposing your stuff upon them, in your case, you had a whole heap of expectations which were imposed upon the previous relationship. Yeah. That's doing damage. That did damage to them, but to be frank with you, it did more damage to you than it did to them. And because of that, the process of repentance is a much more difficult process to go through than the process of forgiveness. And this is what you need to go through, the process of repentance. In other words, getting rid of the causal reasons inside of you emotionally as to why these demands still exist within your soul. Yeah. Does that make sense? Yeah. Yeah, and we'll describe more of that in the repentance concepts and forgiveness concepts when we give that talk. So I suppose in summary, Justin, is what I'm saying to you, the cause of your unhappiness is your addictions, and now very few of your addictions in relationship are now getting met. And before, pretty much all of them were being met. And you haven't been consciously aware that your unhappiness is the direct result of your addictions no longer being met. Yeah, I thought it was because I hadn't found my desires yet. Yeah, something like that, right? Yeah, and the reality is while the addiction emotion exists within the soul, it's highly unlikely you will find your real desires. Because your real desires at the moment, your will is being engaged to try to get the addiction met again. Yeah. Does that make sense? So this is why it's a very critical stage in a person's development. The stage where they've deconstructed a lot of their facade, they've deconstructed a lot of their addictions in the sense of from an intellectual process, they've become more aware, but they've yet to fully go through the emotional experience of deconstructing the facade. They're yet to go through the emotional experience of feeling the addictions properly and actually working their way through them. And in Mary's talk, she'll go through that with you. And as a result of that, there is this building and intensifying discontentment in their life and unhappiness in their life. Yeah, and that feeling gets pretty full on. It is very full on. And I've definitely had times when I wanted to just give up. Yeah. Yeah, and there's also, you'll go through even emotions like, I just want to suicide. But I've had some of those. Yeah, but remember that the suicidal emotions are all about rage. They're all about anger, right? So even the suicide emotion is not it's getting angry with everything and getting angry with life and saying I shouldn't have to go through all of this. I'm just going to check out. Does that make sense?
Yeah, and when I've had those feelings, it does feel like a cop-out. Like I'll have that rage, and then I'll go, well, if I did, I don't know that that's going to help me anyway. It's not, actually. And this is where it's very dangerous for people. I find a lot of people get to that stage, and some of them do consider suicide, and man, they stay in theirs for a long time because that's the rage of a person wanting to just cop out of all of their life and avoid the fact that they've got a whole heap of things to solve now in their life. Yeah. So I would definitely not recommend that path. But you will have feelings of that, and the key is to feel them. So without acting upon them. That's the key with all of these feelings, is to feel them without acting upon them. You'll feel very angry at times. You'll feel angry with yourself. You'll feel angry with others. You're going to have times where you just withdraw from things and just really let yourself express and feel a lot of those things and get to the underlying grief that you have, that you're not getting what you want. Not getting what I want. I'm not getting what I want. And once that grief leaves you, you'll find happiness will return. In fact, not only will happiness return, it'll, for the first time, you'll actually start feeling happiness. Because what you have now, meeting an addiction, is not real happiness. So you'll actually start to be able to tell the difference between real happiness and the happiness that comes, or the joy that comes from meeting the addiction. Does that make sense? Yeah. Yeah. So is there any questions about that? No, I think that's pretty clear. Pretty clear? Yeah. It's funny, isn't it, how sometimes we look at our life and we go, wow, I've got no idea why I'm so unhappy. And then once we consider just some basic points about when things happen. So interesting, even in your question, and I find this happens a lot with people, they're asking a question and they don't realise how many clues are in their own question. So can I point that out to you? You said, my lack of happiness after being on the path for a few years. There are certain areas where I've grown in love, but however, the happiness and joy eludes me. But you said, after being on the path for a few years. Now, if you've taken that down a bit further, you would have been able to tell when the unhappiness really started. Does that make sense? And if you thought about, when did my unhappiness really start? Initially, I was quite keen. I thought I'd try to give it a go. Everything was quite all right. And then slowly things started getting more unhappy for me. When did that happen? And you would have started to be able to analyse, and you would start to see, the more my addictions weren't getting met, the more unhappy I became. Does that make sense? Yeah, that's perfect sense. And the clue of that is even in your analysis of your life. If you allowed yourself to look back and say, when did my unhappiness really begin? Or when did it start to really take hold of me? You would have come to probably see for yourself that actually, that's when I wasn't getting most of my addictions met. And I had an expectation that, like, initially in my previous relationship, I was working through some stuff and that finished. Yeah. And I thought, okay, that means I've dealt with it all. That means there's got to be some good here. Yeah. There's got to be some happy here. And that well, there were some things that were good that happened. You know, you identified firstly that you didn't have what I would classify as a desire that was in harmony with your wife's desire. You also identified that there were certain things that were going on in the relationship that weren't good for your relationship, and quite. A lot of things that weren't good for your relationship. You started to identify that you weren't being fair in the relationship. You started to identify that you had a lack of responsibility for your children. So you started that. So there's quite a lot of big things in there that you identified. So you can't say you haven't made any progress, but where you were getting most of your happiness was from having your addictions met in the relationship. And that's why the unhappiness built. Yeah. Yeah. See, when it comes with your relationship with your children, before you heard divine truth, you weren't not receiving happiness in the relationship with your children. Oh, I wasn't.
I wasn't a parent. No. You sort of left that. That was her job. Jody's job. Yeah. And now you could say, if you looked at your relationship with the children, you now have a bit more happiness in your relationship with the children. Yeah, it's much better. You feel them, they're feeling you better, you have better interaction. So there is that area of your life that is improved in your happiness, but because it's not based around getting many of your addictions met, it doesn't actually make you feel ultra happy. Does that make sense? Yeah. And whereas the relationship with your wife was really where most of your happiness came from. Yeah. Can you remember when you first met her? Your wife. I remember when I first saw her. Yeah. And I'm not sure about the meeting part of it. Yeah. And what did you feel when you first saw her? I just thought, oh wow, she's really attractive. Yeah. Full on attractive, eh? Yeah. And do you realise that in that moment, your soul knew that her soul would meet most of your addictions? In at the time, but when I look back on it now, I go, that was the total reason why it all happened. Yeah. I was just looking for someone to meet what I wanted. Exactly. That was the sole reason. There wasn't any. Yeah. You didn't even have to know her. You didn't have to speak with her. You didn't have to anything. You could just feel that this was the girl. Yeah. And that's very common. And the reason why it's so common is because that's the person that we often can feel that's the person who's going to make everything I want. So they're going to do everything I want. Yeah. It's sad, really, isn't it? In a way. In hindsight, Yeah. So my suggestion is that now you have a choice before you start feeling some of these addictions and doing some of the work on the real addictions that you face in a relationship, and what a woman doing things for you gave you. That's where I would start. Yeah. What does it give you in terms of your personal awareness of yourself? So how does that relate to my lack of relationship with God then? Because I just listening to Courtney's talking before, I just had this feeling like I've sought out someone else to meet my addictions because I don't have a relationship with God. Yes, or you could almost say as well that you don't have a relationship with God because you've got somebody, or you've got all these feelings in you that you want the addiction met from someone you can see, someone you can touch, someone you can feel, and this is what's happening for many people. They don't engage a relationship with God because they want it from a person. The interesting thing I find in that analysis, though, for most people is they don't realise that all of God's emotions are much more powerful than any person's. So the reality is, once you actually have a decent relationship with God, the powerful emotion of God loving you, just that one emotion, is going to help wipe out a lot of, you have to go through the emotions, but it's going to help go through the emotions of a lot of the unworthy feelings that you have and all those kind of things. You'll feel a lot better through having that relationship. And of course, God's not going to do it in addiction with you. So God, it has to be a pure desire. So I find it interesting how a lot of people say, the relationship with God's really hard. No, I'm sorry, I can't agree with that. The relationship with God is really easy. It's the easiest relationship you will ever have because God is not in addiction with you. God doesn't have injuries in love. So if you really want a decent relationship, it makes more sense to me to have first a relationship with God because God's not injured. So it's going to be the easiest relationship you have, actually. But while you're holding on to addictions, it's not going to feel that way. Once you give up the addictions, the other person in a relationship is always probably going to have some. Do you know what I mean? But with God, the other person in the relationship, God, does not have some. Doesn't have any addictions. So I struggle to feel God because I just want someone to meet my addictions. Correct. Yeah, and it's a big part of what Connie just spoke to us. We've got to come to understand that.
And in fact, the feeling I got from the audience during Corny's talk was that there's this really strong belief that the relationship with God is the hardest possible relationship. And it's completely false belief. The hardest relationship, because now I'm talking about relationship from a pure sense, the hardest relationships are those with whom you're in the strongest addictions. They cause the most pain, most suffering. They cause huge amounts of really tumultuous emotions inside of us. And the easiest relationship is the relationship with whom we're in the least addictions, and that's God, because God's got none. So that's it. La relación más fácil es aquella que la tenemos con quien tiene menos adicciones, que aquí la ha traducido mal y esta parte no la he revisado. Algunas las reviso en inglés y otras no tanto. Entonces, esa persona es Dios. No quiere decir que esa relación sea Dios. To the easiest relationship. And this is what most people are not realizing about their relationship with God. It's much easier relationship to develop than any other relationship. That makes a lot of sense. Yeah, with the exception of if I'm in addiction. If I'm in addiction, a relationship with God is very complicated because God's not meeting any of my addictions and I'm screaming at God to meet them all and God's not meeting any of them. So if I want to maintain my addictions, then I'm not going to have a relationship with God. Impossible to have a relationship with God. And that's why in Corny's discussion today with recognizing addictions in relationships, he said specifically, if you want to have your addictions met, you are not going to have a relationship with God. And this is something that most people are not aware of. And if you think about it from a sin perspective, that then makes addictions quite large sins, doesn't it? If we think of the biggest sin possible is really denying or running away, trying to suppress a relationship with God, because that's the biggest thing that's going to be out of harmony with love in our life. So that's the biggest possible sin we can ever have. Like in the first century, I called it a sin against the Holy Spirit, a sin against the flow of love from God into the soul. That's the biggest sin we can commit. So therefore, it's going to have the biggest possible consequences on us in terms of our happiness. And that's why 6 sphere spirits are still not as happy as they believe themselves to be. All right. Thanks for your time. Bueno, pues hasta aquí, como ves, tratan rápidamente muchos temas. Es todo muy sencillo, aparentemente. ¿Estáis vivas? Hola. Sí. ¿Cómo ilustra, no? Iván, digo, de uno al escuchar puede verse reflejado, ¿no? De alguna forma en esa intención. E incluso la pregunta de él que él dice a Jota al comienzo es una muy buena pregunta. Después incluso hasta la misma pregunta se ve interpelada, digamos, porque claro, él la desmenuza y refleja todo lo que estaba diciendo al decir determinadas cosas. Muy, muy bueno. Sí, estamos intentando en un momento, en un video del dolor, él dice, somos resbaladizos, tratamos todo el tiempo de volver a lo mismo y ahí, claro, se refleja claramente. Sí, el ciclo este que hemos visto. Qué coraje la de Justin de sentarse ahí a reflexionar con Jesús todas sus adicciones, ¿no? De poder sacar a la luz, ir viendo con mayor claridad. Bueno, a mí como que todas estas, poder ver esto me hace ver mi propia
adicción y como la necesidad de ir más profundo, Sí, de sentarse. ¿Cómo va a esa primer... ¿te refieres a la adicción del miedo a que nos descubran, a ser transparentes, a la verdad? ¿Te refieres a esa adicción, por así decirlo? Sí, sí. Esto que va viendo, analizando con Justin de en lo que él expresa como pregunta, como que si se dedicara a ver más a fondo, ya puede ir viendo la verdad. La verdad que interesante. Y claro, de que si estás siempre queriendo que se satisfagan tus adicciones, no querés una relación con Dios, no es factible. Claro, porque estamos protegiendo errores en el alma y hasta mientras los protejamos no puede entrar una verdad por aquel principio del alma que vimos de exclusión, que lo llamaba así. Reclusion en inglés, que no puede haber en el alma lo mismo sobre un mismo tema, ¿no? Un error y una verdad. Y claro, estamos directamente protegiendo a nivel del alma muy profundo. Claro, por eso no puede haber una relación. Porque el alma es muy gorda y tiene esos principios, o sea, es algo muy grande y Dios no puede ir contra el alma y nosotros como no nos creemos un alma y estamos todos ahí, bueno, pues eso, lo que siempre decimos, ¿no? Es increíble. Ivani, recordaba cuando hablamos del libre albedrío, ¿se me escucha bien? Sí. Ah. Recordaba que en cuanto que hay decisiones para el uso de la voluntad que están en armonía con la verdad y algunas y no con el amor, y después están en armonía con el amor y no con la verdad, y cómo de alguna manera cuando nombra el daño que se genera, digamos, en función de la ley de compensación, sería actuando de este escaneo que se hace de lo que es nuestra voluntad y todo lo que implica el uso deliberado porque él dice en un momento que él quería sentir el deseo, pero claro, él le dijo, no, tu voluntad estaba ocupada en satisfacer tu adicción. Entonces, claro, incluso es hasta desamoroso porque él tiene expectativas consigo mismo y claro, duele mucho más y por supuesto involucra a todos los quienes no satisfacen tampoco. Yo asocié un poco conmigo también eso, de querer siempre ser la niña buena. Hasta hoy día, digamos, lo puedo ver cuando... Para proteger los sentimientos de que no eres suficiente. Sí. Exacto, sí. Como de ahí veo y ahora me queda claro esto, claro, cómo vas a... Pues yo digo, bueno, desear con el alma, desear, pero si mi voluntad está ocupada en buscar satisfacer una adicción, entonces, claro, no hay deseo posible, que es lo que decís un poco con esto de la exclusión, ¿no? Entonces fíjate luego porque si ahora Ana o tú o yo dijéramos, ya me sé la verdad esta de mis adicciones y voy con toda mi fuerza de voluntad, ¿no? Vamos a ser armónicos con la verdad, ya que has sacado ese tema del libre albedrío, que lo vamos a tener que completar. Ese encuentro me encanta, el de libre albedrío. Y hemos visto ya 2 vídeos, más uno que no lo hicimos con transcripción. Pero, voy a ser, digámoslo en plan pedante, armónico con la verdad, porque ahora ya me conozco esta adicción y voy a emplear mi fuerza de voluntad ahí. Y entonces el deseo ese, ¿qué significa que no sea puro? Que en realidad también está protegiendo en la limpieza del alma. El alma es como algo muy grande, pero a la vez es muy simple. Los principios son muy simples. Es extraño todo esto, ¿no? Porque son muy simples. Sí. Entonces, pero sin embargo nosotros aquí nos creemos más complejos que nada. Me dicen, bueno, pues lo vamos a hacer nosotros por nuestra cuenta. Voy a ir. La fórmula. Sí.
La fórmula. Ayudados de espíritus más brillantes en la nueva era, con canalizaciones. Sí. Y la fuerza de voluntad sigue estando, que no lo parezca. Porque ahí parece que no, que fluye. Y es mentira. Es que has decidido que en realidad no vas a limpiar el alma, no vas a sentir los errores para que pueda entrar la verdad. Y si no sientes realmente a fondo los propios errores, no te haces verdaderamente responsable, aunque hablen de responsabilidad total de las cosas, que esa es la parte. Pues entonces, ¿cómo describiríais eso? ¿No? Porque es que es muy interesante cómo lo hemos sacado todos los temas, ¿no? Es decir, vale, Ana ha dicho mis adicciones y la verdad, no sé qué, no sé cuántos, y que todos tenemos estas adicciones. ¿Cómo entra este vídeo a hablarlo, a simplificarlo? Y eso que nos ha dado pie a hablar de la verdad y el error, que parece muy simple, pero claro, como no tenemos la perspectiva, bueno, lo que estamos viendo siempre, la perspectiva del alma. Sí, yo reconocí la responsabilidad como este deseo, no sé si la palabra es deseo, pero el involucrarme, sí, yo que lo estoy diciendo últimamente mucho porque me resulta asombroso, Iván, al nivel de, o sea, a los 50 años descubrir que no había asumido mi responsabilidad en ninguna de las cuestiones cuando consideraba, no digo exitosa como dijeron en una respuesta por ahí, pero sí alguien solvente, que uso la palabra, ¿no? Académicamente, profesionalmente, incluso más allá de que el matrimonio no haya funcionado con esto de la nueva era, yo había superado, fíjate lo que te estoy diciendo, superado la palabra, así como que ya atrás quedó en el pasado. Y todo eso que implicaba un nivel de irresponsabilidad enorme por justamente esto que decís vos, que en realidad no queremos asumirlo y sanar. Entonces todas las formas de negar, suprimir, huir, que dijo ahí AJ claramente, y el dolor, porque es directamente proporcional y lo que genera a largo plazo y más allá de lo que puede mostrar un cuerpo físico desgastado y dolorido, sigue aún en el mundo espiritual. O sea que todo lo que la omisión deliberada que se hace en esa alternativa, un paliativo. Y bueno, Ana se va a acordar porque yo compartí con Ana y era famoso el video nada por resolver, todo por vivir, y en un momento del diálogo le dice a Justin, claro, no querías ver todo lo que tenías por resolver. Y no. Y es muy elocuente, digamos, porque aparece la ira, él le explica va deshaciendo el ovillo y le va diciendo, claro, primero la ira ante la no satisfacción y después viene la tristeza. Porque es muy triste, sí, en el fondo, saber todo lo que hemos hecho, digamos. Duele mucho. Sí. A ver si aparece algún día celestial y habla. Estamos esperando. Sí. Bueno, entonces, ¿no os acordáis más de esta charla que queréis comentar? Bueno, ha habido puntos muy que merecerían ahí detenerse, pero no he apuntado dónde. ¿Vos apuntaste alguno? O no he apuntado. Ah. Porque aquí, por ejemplo, cuando dice no era un padre, aquí la palabra que usa es que en inglés para padre y madre tienen una neutra. ¿Sabes? O sea, que aquí, por ejemplo, no hay una connotación de padre masculino. No, aquí no era un pariente. Así que no es una traducción válida porque eso no lo... Pero eso no era un padre-madre. Es que ellos tienen la palabra parent, que es como pariente, pero creo que solo vale para los padres y las madres. Sí.
Entonces, Bueno, la herida de los padres, que ni hablar, yo justamente conté eso en el que hicimos antes, como buscaba a mi papá también. Trataba de ser la buena como mi mamá también. sí. Entonces, claro, lo que decías de la responsabilidad es, como vimos y veremos más en los principios de Dios, como los explicaba después Miller, pues es como que por ley, por principio, Dios está imprimiéndonos, igual que imprime sobre los animales el instinto, nosotros tenemos impreso el deseo de querer saber y de ser responsables, por lo tanto, de nuestra consciencia en ese sentido, de autoconsciencia, como lo llama. Están unidas esas tres cosas de una manera que nos gustó mucho, como luego lo presenta, nos aclaró mucho, ¿no? Porque autoconsciencia, responsabilidad y deseo, pues es, o sea que sí, casi se podría poner como sinónimo, que se me había olvidado decirlo cuando lo has comentado, ¿no? De que seguías hablando de sinónimo deseo de responsabilidad. Claro, y asociado al disfrute, porque lo de Justin justamente viene como una añoranza o a esa expectativa que tenía y que yo ahora lo vivo como como ratificar la elección implica atravesar el dolor, pero es absolutamente liberador. O sea, el esfuerzo que estamos haciendo de ir en contra de nuestro propio diseño, de lo que somos, que es, decía el otro día, como intentar comprimir, cuando hacemos con los archivos, tenemos un archivo grande y queremos meterlo en un lugar o hacerlo portátil, entonces, bueno, de alguna forma es sumamente doloroso y, digamos, el nivel de negación, el esfuerzo, ahí también está eso. Eso quería decir que en las rutas del alma explica él que la diferencia cuando hay una ruta basada en la verdad, en armonía con la verdad y el amor de Dios, es simple. O sea, se viven todas, es simple, no todo el entuerto ese que tiene cuando tenemos grabadas las emociones en error, que va por aquí, recoveco acá, porque claro, como yo voy poniendo una capa y una otra capa y otra cosa. Está relacionado con Sí, los fragmentos separados. Ahora que claro, sí, entonces siento que es simple, como decías vos, y que todo este modo huida que hemos implementado, sistematizado y el que el mundo acompaña, pero en todos los planos, incluso la educación, ni hablar de la farmacología, la medicina, la ciencia, la industria, lo que llamamos progreso, o sea, totalmente en oposición al esfuerzo, al no esfuerzo, a la economía, a todo lo que vemos que atraviesa la creación. Y cómo en esto que lo elige hacer Justin de alguna forma, digamos, que lo ve con la ayuda de AJ, implica muchísimo más, que es lo que dice, la relación con Dios es la más fácil, pero claro, nosotros no aceptamos esa, digamos, como que incluso siento de alguna manera que la despreciamos, es así como es nada, como que, no sé cómo explicarte, sí, como que no lo creemos, digamos. Sí, es que desde la concepción eso es algo muy profundo en la Tierra, en teoría, ¿no? Ese sentimiento de autodependencia de uno mismo y sin Dios y de no somos alma, pues está madurado durante muchísimos miles de años. Sí, es parte del dolor ancestral. Claro, y la fidelidad a nuestra máscara es fidelidad también a nuestras familias y a nuestros espíritus que no vemos. Nos sentimos conscientemente tener que ser fieles a esto más allá de eso, de toda consciencia posible. Como que traicionamos algo. Exactamente, claro. Claro. Es la vergüenza incluso de que anticipamos por traicionar a todas las familias, puede ser también, y a las instituciones. Y no, tenemos que sentir esas cosas también, al parecer. Entonces aquí, ¿Cómo involucra Iván a la pareja, digamos, porque la forma que también cuentan de la voluntad y del libre albedrío, que
cuando vos empezás a asumir el uso armonioso, digamos, de alguna forma empieza a reflejarse en el otro, que es un poco lo que nosotros, digamos, no nos gusta, o sea, ahí como que perdés el control, más o menos lo que estuvieron hablando con Courtney antes, cómo esa oportunidad también se desvanece de volvernos más honestos, que es la oportunidad de ser nosotros. Hay una pregunta que hace a J en el de Secretos del Universo que a mí me gustó cuando él dice, es muy difícil no ser quienes son. ¿Cuántos de ustedes todavía están luchando contra ustedes mismos? Y es lo que hacemos, ¿no? Involucramos a otros, inclusive los hijos, la pareja. Hasta llegar justo al tema del suicidio, ¿no? Que yo he tenido y tengo muchos pensamientos de eso, que los espíritus están haciendo ahí su agosto conmigo, porque ante los bloqueos existenciales, ¿no? En esta época, además, que los podemos vivir más, está todo agudizado con el tema de los encierros y las cosas, que se nos ha quedado como una especie de debilidad mental, a lo mejor a mucha gente, y que eso se nota mucho, cómo somos presa de estos sentimientos de, bueno, pues abandono, porque claro, está el mogollón en el alma montado de rutas, como has dicho antes, que no tienes fe, claro. Sí. Y todo lo que ves en el exterior, pues no acompaña. Entonces es como una época muy, muy fuerte, muy curiosa. Aparentemente no acompaña, claro. Tienes que echar mano mucho, como nunca antes de no sé muy bien qué, pero... Yo siento... Perdón. Habla, no, manita, habla. Lo que ahora que saca Iván el tema de la ira, lo que anoté con respecto a eso es que las emociones suicidas tienen que ver con la ira. Como que, y bueno, y lo que recalca a J es esto de sentir, lo que le decía a Justin, tiene que sentir sin ponerlo en acción. Y bueno, como que yo siento esto de la ira y también pasamos, uno tiene esa sensación también de que bueno, ya está, se termina todo, como que se terminara todo con esa acción y no vemos también todo el daño que generamos en el entorno al tomar al hacer esa elección. Bueno, rescatar eso solamente. Hay que expresar la ira, sí que hay que expresarla, pero sanamente, como vimos en algunos sitios, porque si no somos unas bombas que continuamente la están proyectando. Si no la expresamos como un niño pequeño, y eso es lo que nos pasa a muchos que aún no... Y todo el medio ambiente, como hemos visto muchas veces, o sea, todo el mundo, las ciudades, los hábitos, está hecho para que la gente no exprese, cuando son adultos, la ira de forma sana, o sea, pegándole a un cojín, cosas. Sí, tienes que ir a terapia y pagar millones para... Cuando la cosa sería más fácil, a lo mejor, ¿no? Claro. Sí que es muy importante acordarse de esto, sí, ahora que lo has dicho, que ya lo vimos hace días con conversaciones que teníamos cuando sacamos aquellos de la ira y la rabia, ¿verdad? Pues, y no olvidarse de esto. Todo el punto de la charla es que es bastante cómica porque empieza diciendo que si no eres feliz es simplemente por eso, ¿no? Porque ya no estás satisfaciendo las adicciones. En realidad no se diría no soy feliz, sino que soy más auténtico, ¿no? Estoy más en mi alma
y luego le dice que el Justin también, como dice Ana, muy valiente, porque también le dice, no, yo pensaba que era iluso de mí, eran mis deseos, que no encontraba mis deseos verdaderos. Así que un poco en esas estamos todos, que es una especie de intelectualización de mundos de fantasía, ¿no? Ahí, cuando encuentre mis deseos verdaderos, o sea, y muchas veces, pues, precisamente, aunque ya sabemos que podemos aprender y estar recompensado, aprender a desear, pero bien, puramente. Sin embargo, montamos toda esta película intelectual cuyo clímax es la película intelectual del suicidio, ¿no? Donde ya no es solo no quiero sentir la ira, sino es ya como la solución final. No solo no la voy a sentir, sino que voy a justificar vivir en ella completamente, como si pudiera resumir el universo y toda la historia en un solo momento de tontería, ¿no? Bueno, yo iba a decir, cuando empezó a hablar Ana, lo que iba a decir que intuyo de alguna forma como, no sé si la palabra es un punto de partida, pero el detenernos, lo veo como un constante, digamos que lo hacen en ¿Cuál es tu tesoro? Y en el de la desarmonía entre el deseo y la voluntad, simplemente experimenta y no poder esa inercia o ese impulso que Justin ya creía tener las respuestas, ¿no? De esos supuestos que nos gusta como que adoptar así rápidamente, así muy livianamente. Eso es. Pero es lo que practicando lo de la fe basada en hechos. Eso es. Claro, sí, veo como más bien, de alguna forma digo, por mi experiencia nada más, que ahora lo puedo ver, no siempre logro, a veces lo veo después, digamos, percibo después, pero el detenerme a sentir, que es estar conmigo básicamente, no en la presencia que también se promovió, incluso yo hice formación de mindfulness, que sí es estar en contacto con el cuerpo, pero es desde otro lugar, porque yo lo que percibo es que si bien hay una cuestión biológica de por medio, operativa, que te conecta o que te permite hacer real ese instante, digamos, real, concreto, tangible, que es la respiración diafragmática y lo que venimos haciendo, pero al mismo tiempo si estoy secuestrada, entre comillas, o sea, si estoy influenciada y si lo que estoy sintiendo no es honesto, ninguno de los otros mecanismos por sí solos obran en consecuencia, digamos, termina uno enmarañado. Y sí, este deseo de poder, o sin expectativas, esa era otra. Bueno, conmigo yo soy, digamos, claro, tengo mucha presión, entre comillas, a ser buena. Así que las expectativas en mí es como que es mi modus operandi. Sí, y lo pisados ahí. Claro, entonces lo que iba a decir en ese momento era que no hay camino, pero quizás cuando él cuenta lo de las rutas también, es ese detenerse y ese autoexamen o la observación también en los audios de limpieza emocional que existe, de la carta de la mente reactiva a la mente proactiva. Es así, digo, simplemente es un acto de amor, quizás el primero, como dice él, sí, que uno pueda tener hacia uno. Sí, tenemos que recomponer un poco todo, sí, desde que ha habido como una crisis en este cambio de donde estábamos un poco trucados con la nueva era y ahora sí, los espíritus están haciendo mejor presa. Pues yo quería no dejar pasar aquí, comentaros, ayer hablábamos un poco del arrepentimiento y el perdón también. Y aparte nosotros, aparte de tú en tus vivos y eso, que decíamos que en realidad
hay una relación muy clara entre estas cosas, ¿no? Las heridas profundas, el arrepentimiento y el perdón y la relación con Dios. Y aquí habla de que el arrepentimiento va a ser lo más difícil, pero va a ser muy paradójico cuando lo veamos, porque luego después de unos días va a decir que el perdón en realidad también es lo más difícil. Entonces parece un poco raro todo y la gente se queda un poco rara, creo yo, en esa que vamos a ver. Porque si lo miráis, las dos cosas son ciertas, paradójicamente. Porque, vale, sí, en el arrepentirte tienes que tener en cuenta que vas a contactar con heridas, por lo tanto, heridas que te han hecho en tu alma muy profundas, o sea, por lo tanto, con la dimensión del perdón, digamos. Y entonces no vas a querer arrepentirte. Y por eso teníamos todos los trucos de la nueva era, que no entienden el concepto. Y entonces yo creo que por ahí lo llaman más difícil. Pero si os dais cuenta, luego va a decir que el perdón en realidad es muy difícil también porque es que tú no tienes ninguna no tienes ninguna expectativa, o sea, tú perdonas a la otra persona, que no es que perdones a la otra persona, sino los daños que te hizo en una situación concreta que ahora a lo mejor recuerdas, pues ese proceso de sentir el daño es completamente sin esperar nada de la otra persona. Y en el arrepentimiento no sé cómo se podría comparar en esta situación. El arrepentimiento, como lo has hecho tú, pues tú no tienes nada que esperar del otro, ¿sabes? Como tú ya has reconocido que lo has hecho tú, pero sin embargo el perdón es como que requiere más fe, más estar en tu alma de alguna manera. Y por eso también se puede pensar que es más difícil. A la vez que eres más, o sea, paradójicamente también el arrepentimiento lo es. Pero yo creo que son las dos. Y es que es muy loco, porque claro, como no se puede pensar el tema al final, el tema del alma, vamos a ver cómo dice las dos cosas. Es muy raro. Pero fijaros el sentido ese. O sea, en el arrepentimiento tú dices, yo te he hecho algo a ti, pero bueno, yo ya soy el que ha reconocido que lo ha hecho y ya siento eso y me abro a la relación con Dios gracias a que precisamente tú eres un alma hija de Dios igual que yo, tiene un mismo derecho, mismo libre albedrío y entonces me facilito cosas, pero ya da igual un poco lo que hagas tú, sí, porque yo soy el que ha hecho las cosas. Pero en el perdón, sin embargo, es otro. Y desde la nada, arbitrariamente, ha hecho una herida. Vale que no sabía lo que hacía, pero sí sabía porque somos almas. Entonces, siempre tenemos la oportunidad de la relación con Dios y de oír la conciencia y todo eso. Entonces, para Dios sí sabía, sí hay un grado de, no es que sepa conscientemente, pero en cuanto ya son adultos, sí hay responsabilidad continuamente en este sentido de la compensación, si no nos metemos en las leyes de la redención, ¿no? Pero eso, el perdón es como una esencia de dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Está metida esa esencia ahí. Sin embargo, en el arrepentimiento, tú no das nada a otro. Y el caso es que se lo das a Dios. Pero eso no se sabe, no se habla, no se siente. Pues, ¿por qué se lo das a Dios? Le das a Dios la oportunidad de que te perdone a ti. Es decir, que restaure tu alma al brindarte más cohesión con todos tus fragmentos, etcétera, todas estas cosas que va a hacer el amor divino, sobre todo más rápidamente. Fijaros, ¿no? El arrepentimiento es básicamente tú con Dios y el perdón es, en ese sentido, es más difícil por ese tema de que estás hablando o sea, estás enganchándote a un daño que te ha causado sí o sí otra alma. Por un lado tienes menos trabajo que hacer, pero porque es el daño y lo tienes tú ahí ya, no tienes que darte cuenta de que tú has hecho nada a otros, no tienes que sentir eso, pero por otro lado es muy difícil también. Entonces, fijaros, ¿no? ¿Qué de cosas hay ahí a un nivel más teórico, digamos, pero que son muy interesantes de comentar por esto de la relación con Dios y de lo que nos faltaba del arrepentimiento? Yo creo que son muy interesantes y las vamos a ver. Bueno. Sí, buenísimo. Sí, siento que sí, como decís, por ahí en la teoría aparece como, pero qué intrincado. Pero sin embargo, cuando uno honestamente percibe y cuando reflejan, por ejemplo, el círculo de la adicción, ¿no? Que uno ve
así mínimamente se toma el trabajo, por decir, de observar, realmente uno, claro, o sea, estuvo ahí todo el tiempo y es muy ilustrativo, bueno, con respecto al perdón también y el arrepentimiento. Yo jamás impliqué, por ejemplo, el hecho de ser capaces de sentir el dolor eso para mí era una cuestión diplomática, protocolar, como te enseñan, ¿no? Bueno, pedirle perdón, bueno, te perdono, muy, muy superficial. O aún así, entre, por ejemplo, yo y mi hermana, que sí tuvimos peleas y había el abrazo, o sea, había cierta emocionalidad, todo, y pedí disculpas, pero en realidad ahora, por cómo estoy viviendo, incluso la relación con ella, me doy cuenta de que no había nada resuelto, por el contrario, era renovar el círculo, era volver a empezar nomás. Qué curioso, porque en esos actos como que parecen estar todos los ingredientes, ¿no? Ay, que me arrepiento. Sí. Ay, sí, te perdono, pero es muy raro. Sí, a eso, para mí cuando, bueno, consiste, el PDF fue lo primero que vi, la verdad, acerca. Después no tenés también el que dice perdonamos cuando tenemos que arrepentirnos, el mundo al revés. Pero sí, ahí recién comprendí, pero claro, cuando dijo tenés que estar dispuesta a sentir, y uno dice, wow, como que sí, ahí sí, es mucho más profundo. Porque en el caso del perdón, por ejemplo, a mí me pasa, tengo bloqueado porque mi mamá es buena, era buena, entre comillas, yo me parezco a mi mamá, o sea que de pronto entonces mi máscara también está siendo como interpelada ahí, pero resulta que no es tan así, o sí, como que discuto, digamos, con las circunstancias, como decía Jota, y no me permito enojarme, sentirme simplemente el dolor, el enojo y el dolor de la experiencia. Claro, fíjate, una máscara de buena para no ver el daño que otra buena por antonomasia que te ha hecho desde su alma sin darse cuenta, claro, desde la compasión. Claro, y porque implicaría también, Iván, fíjate qué loco, ¿no? Implicaría que yo también tengo que reconocer que mi máscara, digamos, era esa, que es falsa. Y como el deshacimiento implica deshacer ya, como dice ahí también con respecto a las relaciones y en el del libre albedrío y la voluntad, empezás a comprometerte vos, empiezan a quedar expuestas también las desarmonías del resto. Y vos le estás ofreciendo a la otra persona amorosamente, si es que se interpreta desde el amor de Dios y que uno comprende desde la perspectiva de Dios por qué funciona así, porque ahí vos, alma, estás invitando al otra alma, ofreciéndole la oportunidad de, la pucha no era como yo pensaba, y revisarse y sanarse inclusive, si lo deseara, y depende de cómo uno toma, digamos. Yo en este caso, el hecho de no tener expectativas, porque digamos, no las siento con respecto a mi mamá, pero la dificultad está en mí, no en ella, pues no tengo necesariamente que ir a hacer una declaración, sino que en mi alma está el error grabado, la creencia de que ella es muy buena y que incluso la conmiseración que vincula a toda mi familia y a mí con mis hijos, o sea, fíjate hasta dónde todo está absolutamente en armonía con la desarmonía, digamos. Conectado por el error de matemática. Sí, todos. Entonces, claro, ay no, pobre, si no sabía qué iba a hacer sola ella con 4 hijos y tu padre que se fue, o sea, bien el argumento del culebrón mexicano. Sí, no, estamos todos igual. Todos. Las máscaras son brutales, se nota. Sí, justificar. Suprimir. Es increíble. Sabes que es tan habitual y está tan endurecido que no se pueden abrir. A no ser que la gente tengamos, yo el primero, o sea, realmente voluntad en este sentido del deseo, ¿no? Y primero hay que tener voluntad de darse cuenta dónde están los agujeritos por los que empezar a... Claro, o sea, cuál es tu voluntad real, como hemos visto siempre, ¿no?
Sí, pues bueno, por lo menos es increíble, ¿no? Esto que hemos encontrado, yo no sé cómo, parece que estamos viviendo en parte un sueño muy extraño, ¿no? Porque esto de que está por aquí Jesús rondando y nadie dice nada y todo el lío que hay con espíritus, lo que estamos viviendo de los cobichos y de las cosas, las pandemias, es muy raro todo. ¿Qué va a pasar? Bueno, Ana, ¿qué quieres decir? Que te tenemos callada ahí. Si queréis nos despedimos ya de nuestro público, millones que están escuchando esto. Bueno, nos despedimos. Coincido con absolutamente todo. Cada vez que Claudia dice que su mamá es buena, digo, si la mamá es buena. Si tu mamá es buena. Sí. Y cómo, sí, cómo al sostener nuestra fachada, nuestra máscara, como que estuvieran todo concatenado, ¿no? Una cadena. Y uno al atreverse a desenmascararse, también se van corriéndose velos, como digo yo. Algo, bueno, no noté ayer, como que se me presentó esa circunstancia. Si yo asumo algo, no me acuerdo en este momento, decía, otras cosas van cayendo, otras máscaras van cayendo, las verdades van apareciendo, pero bueno, hay que animarse. Sí, no tenemos que olvidarnos tampoco tengo que repasar yo y para profundizar el tema ese de experimentar el yo he ido, irse mentalizando. Lo de la charla de Mary, que está bastante bien, ¿verdad? Sobre sí, que es diferente un poco a estas cosas y a la vez muy parecido. Y además, bueno, y ahora que habláis tanto de las madres, que estamos hablando tanto, que son un poco algo que lo estamos viendo que tenemos mucho en común. Miller hizo un taller solo sobre el tabú de la madre, precisamente para picar un poco el tema ese, para poner nerviosa a la gente en broma, ¿no? En el taller así de... Porque es un tabú muy, muy gordo, ¿no? Deberíamos tener miles de horas porque ese estaría divertido. Lo que pasa es que tampoco es que vaya ahí al final de las cosas, y ya hemos visto lo esencial de todo. Va a salir el tema de los espíritus, pues el tema de que en el útero recibimos la mayor parte de cosas al principio muy brutales y las madres ni saben, y por eso es tan tabú la madre, claro. Y básicamente es eso. Y en el taller, no sé si es solo una sesión de como de 2 horas, no me acuerdo, pero que hace eso de decir estas cosas básicas de, oye, que la mayor parte de las cosas gordas nos vienen de ahí, y las mujeres precisamente las tenemos en tabú, y lo femenino, y encima está justificado porque encima hay tanto maltrato y tanto eso, o sea que tenemos un mogollón montado que no veas. Me encantaría ese. ¿Tiene transcripción, Iván? Sí, y lo que pasa es que ya te digo, tampoco va a ser ahí la claro, no, contrastante, sí, entiendo, sí. Porque básicamente ya lo hemos... Sí, pero eso estaría muy bien. Joder, pero es que tenemos unos maravillosos, el del libre albedrío empezado, pero tenemos que... Y tenemos esto del 2014, pero sí, nos vamos a... Ese lo tenemos. Claro, sí, bueno, acá lo que no toqué, justo me hiciste acordar ahora, el del alma gemela, que también me hizo acordar Justin, como uno estandariza, dice, bueno, ahora salgo a buscar mi alma gemela. Yo me reía porque sí, en un momento sentí de alguna forma de que era como, encima como que la antepuse, digamos, a la relación con Dios. Me reía yo de esto, ¿no? Sí. Claro, tratando de encontrar un adicto en armonía con el amor. Claro. Qué pavada, sí. Me reí yo porque sí, me sentí identificada. Claro, todos terminamos hablando de todo un poco en ese sentido. Sí, pues ese de la madre, como está la transcripción, podéis pasar por el traductor a algunas partes, viene el índice también,
y lo podemos incluso algún día también, aunque solo sea ver por encima del índice y mirar algunos cachos. En estas sesiones que hacemos, que también tenemos que seguir, porque hemos empezado, ya que estamos hablándolo, estas que se ha unido también Ana a las sesiones de los principios, que más o menos empezaron con aquella de amar a Dios, con el conocimiento de los principios de sus leyes. Y estos, pues, los siguientes que yo creo que nos toca son los principios de vida y de desarrollo. Y cuando acabemos los principios fundamentales, podemos ver cómo presenta los de verdad y amor, que serían los primeros de los principios. Ay, qué hermoso. Pero quizá cuando acabemos, si conseguimos esa serie, que no se nos distancien mucho unos de otros, esos de vida y desarrollo, vimos el de economía y función, esos dan mucha inspiración al tema de la verdad y el amor, ¿no? De por qué están unidas esas dos cosas. Con eso estamos resonando ahí. Entonces, vamos a ver si los primeros que hacemos en otro sábado de esos o cualquier día, o mañana a lo mejor, hacemos estos principios y bueno, eso. Bueno, ya vemos. Ahí vamos intercalando. Vale, despediros ya así de vuestro público. Y gracias. Muchas gracias, Iván. Hasta el próximo. Gracias, Iván. Gracias. Venga, Muchas gracias, Claudia. Gracias, chao. Gracias, Ana.